Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad. Este es el capítulo 35 de la serie Cómo configurar su sistema de sonido para que suene de la mejor manera posible, y el cuarto o quinto dedicado específicamente al formato Philips Compact Cassette del año 1963. La pregunta que muchos de los entusiastas del sonido analógico harán es si realmente vale la pena a estas alturas del camino utilizar una sencilla y humilde máquina de cassettes para oír música de alta fidelidad, si ahora disponemos de una amplia variedad de formatos y soportes digitales que pueden hacer ese trabajo en particular. La respuesta esencialmente es que sí. Para nadie es un secreto que tanto Philips con el formato DCC como Sony con el formato minidisc hicieron todo lo posible y todo lo que estaba a su alcance para luchar contra el compact cassette y vencerlo, para ofrecernos un formato más pequeño, más compacto, más portátil, más robusto, más duradero, más flexible, más fácil de grabar, más fácil de utilizar por parte de los usuarios porque, como se darán cuenta, específicamente con las máquinas que he elegido para mostrar, tienen muchos botones, hay que saber usarlas para sacar partido de ellas, para conseguir esa calidad de sonido que ellas pueden dar. Y sobre todo para adecuarse a la técnica digital que ahora estaba disponible y que seguramente sería muy interesante. Pero nadie lo logró. Ni el Philips Compact Cassette digital, el DCC, ni el Sony Minidisc, del cual tengo una máquina y ya se las voy a mostrar, ni ninguno de esos formatos digitales, ni por supuesto el DAT, el Digital Audio Tape, lograron sustituir y desbarrancar al reino del Compact Cassette, que era el mejor de todos, y les voy a contar por qué ahora. Sucede que este formato era una quimera de cosas que ocurrían al mismo tiempo. Me explico. Se podían hacer con él máquinas pequeñas, portátiles, baratas por menos de $50, sumamente fáciles de fabricar, fáciles de construir, fáciles de hacer, fáciles de reparar, y las cintas pues se llegaron a vender a menos de $1 la pieza. Entonces era un formato al alcance de todo el mundo porque era muy económico, era realmente muy barato grabar música cuando solamente estaban disponibles las técnicas analógicas para hacerlo. Pero a pesar de eso, hubo máquinas de altas prestaciones como el Nakamichi 1000 que les presentaré después, o este Nakamichi 580 que ya costaba $700 precio de lista en 1979-1980 cuando fue presentado, o máquinas maravillosas como aquel Pioneer CTF 9090-9191 de 1974, 75 y 76, y cinta magnética bien preparada para hacer el trabajo, que permitía efectivamente tener una alta calidad de sonido y que entusiasmó a los audiófilos exigentes. Sobre todo la historia empieza después del Nakamichi 1000 y del Sony TC-177SD, de los cuales hablaremos después en un video dedicado al formato cassette. Y si bien es cierto que hoy hay muchas opciones para el registro digital de la música, como por ejemplo comprarse un disco duro que lo que vale son $20 o $25 de 500 GB, meterlo en un Caddy que es reproductor multimedia y tener el almacenamiento masivo para tener un montón de canciones que van a pasar por el humilde DAC que pueda tener ese reproductor, o conectarlo con un puerto USB 2.0 y utilizar un DAC de alta calidad externo, que es la combinación que está tomando mucha gente, yo siempre les recomiendo tener también una fuente analógica. No tengo nada en contra de las fuentes digitales. Las fuentes digitales hoy en día han madurado tanto que han resuelto todos los problemas que originalmente arrastraba el compact disc cuando se hizo la conversión a digital, y pueden sonar perfecto, una respuesta en frecuencia maravillosa, sin ruido, sin distorsión, sin problema, selección de canciones directamente, con un menú, con pantalla, etc. Incluso los reproductores de $100, no necesariamente más sofisticados, ya nos ofrecen esa flexibilidad. Hay muchas cadenas de audio hi-fi que he visto donde utilizan una pequeña lacto, no necesariamente de altas prestaciones, como reproductor multimedia, y después pasan por un DAC de alta calidad, y eso les permite conseguir un sonido totalmente hi-fi de muy alto nivel, saltando por encima de las limitaciones que tiene el disco compacto, de que necesitabas un carrusel de 100 discos para tener la música, y tardaba en cambiar de disco y en cambiar de canción, y saltaba si los discos estaban sucios. Hoy en día los formatos digitales no tienen ninguno de esos problemas. Pero yo sigo creyendo que los formatos analógicos tradicionales, robustos, confiables, que no tienen un montón de trabas digitales y que van a seguir funcionando mucho después de que todos los formatos digitales que se saquen para competir con él hayan muerto, sigue siendo una buena opción. Pero la pregunta es otra. Todos los que han oído música en digital, creo que ya todos los que han visto este canal han tenido oportunidad de oír música en digital, saben que la música en digital, pues bueno, más allá del DAC y más allá del formato y más allá del códec de compresión que estemos usando y más allá de pequeñas limitaciones,
Nunca tiene ruido de fondo, la distorsión es muy pequeña, la respuesta en frecuencia puede ser muy plana, por ejemplo, con un MP3 a 256 kbps o un archivo AAC MP4 a 192 kbps, eso funciona perfectamente. Pero con el compact cassette la movida es distinta porque es analógica y depende de muchas cosas. Pero quiero decirlo aquí y que quede claro. Un compact cassette puede sonar tan perfecto como un disco compacto. No tiene nada que envidiarle, ni en respuesta en frecuencia, ni en distorsión, ni en relación al ruido, ni en nada. Aquellos que hayan tenido un deck de cassette, que pido que dejen su comentario inmediatamente después de terminar el video y confirmen si lo que yo estoy diciendo es cierto. Aquellos que hayan tenido una máquina, un Nakamichi 582, 680, 682, un CTF-1000, un CTF-950, un CTF-900, que son tres cabezales y tienen un botón para oír lo que se está grabando y lo que sale por la cinta, pues con la máquina perfectamente bien calibrada no se distingue una cosa de la otra. Y aquí hay un punto que quiero tocar, ahora que vamos a entrar en los detalles del formato compact cassette. Es cierto que por ejemplo, para compararnos contra un disco compacto, un CD player tiene una distorsión armónica del 0.003%, mientras que un deck de cassette de media categoría, como podrían ser estos por la tecnología, aunque esto es una alta gama, o también el Yamaha TC1000 es un tope de gama. Pero estos son equipos que siempre tienen una distorsión que va del 1.2 al 1.5%. Entonces muchos dirán, suena distorsionadísimo. No te das cuenta de esa distorsión, porque esa es una distorsión armónica par de bajo orden que no contamine la alta frecuencia. De hecho, la alta frecuencia no queda distorsionada en cinta magnética. Toda la música que ustedes han oído de Black Sabbath, de los Beatles, de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de todas las bandas de metal clásica y todas las bandas de rock clásico y todas las bandas de pop rock, se grabaron en cinta magnética, claro, no en compact cassette, sino en open reel de carretes de 10,5 pulgadas o de 11 o de 12 pulgadas. Pero es lo mismo, la distorsión de fondo siempre es del 1%, 0.9%. Pero esa distorsión no la ha oído nadie, esa distorsión es de bajo orden y básicamente es par, así que no se oye. Además que no se distorsiona, una cinta no tiene distorsión en alta frecuencia, específicamente en el rango de los 2 a los 8 kHz. Así que esa distorsión del 1 y pico por ciento no la ha oído nadie. Cosa muy contraria y muy curiosa, que la distorsión del 0.1% de este amplificador Yamaha sí se oye y no suena bien por eso, o la distorsión del 0.05% de este amplificador Sansui 9900 puede notarse como un sonido áspero si lo comparas contra un valvular. Pero la distorsión de un grabador de cinta no se oye. Un problema distinto con los grabadores de cinta magnética es la respuesta en frecuencia. Por ejemplo, un amplificador integrado como este, que es super vintage, tiene una respuesta en frecuencia plana de 10 Hz a 50 kHz. Aquel niño que está allá tiene una respuesta en frecuencia plana de 5 Hz a 80 kHz. Así que cubre amplísima y sobradamente la banda de audio. Pero las piezas electromecánicas, como por ejemplo los altavoces, no tienen una respuesta en frecuencia tan plana. Entonces, por ejemplo, estas piezas, las que estoy enfocando, para no hablar mal de otros fabricantes, sino de las mías, pues tienen una respuesta en frecuencia limitada a de 35 Hz a 18, 19 kHz, más o menos 3 decibeles. No es tan plana. La respuesta en frecuencia de ningún altavoz es tan plana, la respuesta en frecuencia de la forma en la que se ecualizó un disco long play tampoco es tan plana, y la respuesta en frecuencia de nuestra sala tampoco es tan plana. En la próxima serie de videos dedicados al acondicionamiento de la sala para que tengan la mejor calidad de sonido, les comentaré que lo que realmente echa a perder la respuesta en frecuencia de nuestra instalación de audio no es la fuente, ni el amplificador, ni los altavoces, sino la sala de audio. Por eso necesitamos acondicionar y ecualizar la sala. Con los decks de cassette el problema no es la respuesta en frecuencia plana, que sí puede llegar a serlo. El problema es cuánta gama de frecuencias se puede grabar. En los primeros decks de cassette, en los más primitivos, los más pequeños, los portátiles que ya les he mostrado antes, la respuesta en frecuencia iba de 100 Hz a 8 kHz. Por eso era bueno para grabar voz y poco más que eso. Las primeras máquinas que grababan música iban que sí de 60 Hz a 11 kHz. Aquellos que hayan oído uno de estos equipos portátiles, un boombox, dos cornetas, doble cassette tal, eso va de 60 Hz a 12 kHz y tal. Las primeras máquinas que se tomaron en serio, que tenían que sonar bien para grabar compact cassette, fueron esta generación de máquinas, por ejemplo, de Pioneer. Esa máquina, con el cabezal que trae y con las cintas que estaban disponibles en la época, cinta a posición normal, podían dar una respuesta en frecuencia de 50 Hz a 12 kHz. Y no sonaba mal. Sobre todo porque las cornetas de la época no permitían ir más allá, porque tenían Twitter de cono de papel y porque la música que se grababa, aquellos que hayan oído no remasterizados los primeros discos de Pink Floyd, pueden pasarlos por un analizador de espectro y darse cuenta de que más allá de los 13 kHz no hay mucho. Así que tener una respuesta en frecuencia más amplia en el momento que se sacó el formato no tenía ningún sentido.
Ahora, la respuesta en frecuencia de esta máquina, por ejemplo, de este CTF 9191, no está limitada a tan bajo. Él puede llegar a 17 kHz. Está diseñado para eso. Y hoy vamos a hablar un poquito de ese detalle. Que ojo, cualquier máquina que te diga que tiene una respuesta en frecuencia que alcanza los 15 kHz, para la mayor parte de los entusiastas va a ser indistinguible. Para los jóvenes que están acostumbrados a oír archivos en MP3 a 128 y a 192 kbps, o peor, oyen música a través de la plataforma de YouTube, que básicamente el sonido está grabado con un códec equivalente y la respuesta en frecuencia no pasa mucho más allá de los 14 kHz, pues oír un cassette en realidad va a ser un sonido más nítido que la música que han oído todo este tiempo. Y para los entusiastas de hi-fi serios, que tienen más de 40 años de edad y que tienen equipos que Twitter de domo de cúpula de aluminio bañada en kriptonita que pesa los 30 kHz o unos amplificadores de tecnología GRAD, Wide Range Amplifier Technology, que llegan hasta los 100 kHz y no sé, oyen a Super Audio CD que tiene una respuesta en frecuencia que pisa los 50 kHz y esta clase de cosas, lo que no da es el oído. No se caigan a mentiras de que ustedes oyen, tienen los oídos de un murciélago, de una ballena, de un delfín. No, toda esa gente, lamento mucho, háganse la prueba de sonido, como comentaba, a las 8 estrenamos, que los que oigan más allá de 14 kHz a estas alturas del camino, considérense afortunados. Así que un compact cassette en cinta normal como este da 15 kHz en algunas cintas y en otras dos, pero da 17 kHz en una cinta dióxido de cromo. Así que preocuparse de que la respuesta en frecuencia de un deck de cassette es un argumento para descartarlo porque no llega a los 30 kHz de los formatos digitales, permítame reírmeles en la cara, pues eso no tiene ningún sentido, porque los que pueden permitirse el equipo ya no oyen más de 15 kHz y los que no pueden permitirse el equipo ya están acostumbrados a oír música que no da más allá de los 15 kHz, así que no tiene ningún sentido. Antes de meternos en ese tema, debo comentarles que a lo que se dedicaron muchos de los fabricantes de sonido de alta fidelidad serios, como Pioneer, como Nakamichi o como Yamaha, que lo voy a mostrar hoy, era ofrecerle a la gente todas las opciones de la gran flexibilidad que tiene el formato compact cassette. Entonces, hoy les voy a mostrar algunos detalles. Ya vimos antes el panel de controles de la Pioneer CTF 9191, más o menos todos los Pioneer tienen estas opciones. Ahora vamos a ver las opciones de una máquina tope de serie como la Yamaha TS1000. Qué difícil es conseguir este coroto en Venezuela, pero finalmente tengo una para mostrárselas. Veamos. En los momentos que salió, la época en la que salió este equipo, la gente estaba acostumbrada a que los decks de cassette fueran de palanquita y de accionamiento mecánico. Ya en los 80 no era así. Entonces poner esta botonera era lo más común y a la gente le gustaba mucho porque hacía ver el equipo más moderno, más sofisticado y tal. Pero no es porque en esta época, en los años 70, no estuvieran disponibles una unidad de control electrónico y un accionamiento automático de la unidad de transporte. Miren, esta máquina, si uno le pisa los botones, no hace absolutamente nada porque sucede que el accionamiento es electrónico. Estos son botones, parecen teclas, pero son botones, que es más o menos lo mismo que pasaba con la Pioneer CTF 9191 y la 8080-8282. Tú le das play y le das los comandos y ella no hace absolutamente nada porque estos son botones. Detrás de esto lo que hay son interruptores que le dicen a la unidad de control qué es lo que tiene que hacer. Exactamente lo mismo que esto. Así que muchas máquinas ya tenían control electrónico. Eso no es ni mejor ni peor. Si tú te quieres comprar un deck de cassette, tu primer deck de cassette, cómprate un Pioneer CTF 7272, CTF 7070, CTF 7171, cómprate una máquina Sony TCK5, cómprate una máquina de teclas de verdad, que tú le das a la tecla y sube el cabezal. Hay una página que se llama The Vintage Cassette, que te dice cuáles máquinas son de accionamiento mecánico y cuáles son de accionamiento electrónico. No las vas a distinguir por fuera porque hay unas que tienen este keyboard, es decir, teclado tipo piano, y no tienen los botones y de todas maneras son de accionamiento electrónico. Te recomiendo una máquina de accionamiento mecánico porque son muy robustas, porque son muy fáciles de reparar y porque si es tu primer deck de cassette te va a salir más barato y no tiene ninguna ventaja respecto del sonido. Aunque es cierto que muchas máquinas de teclado directo son de gama media y de gama baja y no van a tener el mejor sonido, pero también hay unas máquinas importantes como el CTF 7171 o una Nakamichi 600 que siguen siendo de teclas de verdad, de unidad de transporte mecánica, de accionamiento mecánico, pero que tienen una gran calidad de sonido. Otra facilidad que tiene esta máquina Yamaha TC1000 tope de serie
es que tiene sofisticaciones en el transporte de la cinta. Vamos a comentar esto en detalle porque es un tema importante. Yo les comenté en un video anterior que el oído puede detectar si hay una inconsistencia en el tiempo. Y como nuestro cerebro está diseñado para entender la música, no sé si los animales la entiendan, pero por lo menos nosotros sí. Entender la música es entender el ritmo. El oído es sensible al ritmo y a la consistencia en el tiempo. Por eso, una transmisión que haya pasado por un proceso digital que tenga jitter, que tenga inconsistencia en el tiempo, o una cinta que haya sido grabada en una máquina que tenga una ululación y tremor, es decir, una variación instantánea de la velocidad por encima de cierto nivel, es detectada por el cerebro como falsa, como grabada, no convence. Por eso, los fabricantes de cinta magnética, los fabricantes de reproductores de cinta magnética, en especial Pioneer, Yamaha, un poco Akai también los hacía muy bien, Nakamichi, se preocupaban porque las unidades de transporte tuvieran una gran consistencia en el tiempo. Eso se logra mecánicamente agregando una gran masa al volante inercial del capstan, que es el que va jalando a una velocidad o que trata de jalar a una velocidad constante la cinta. Por ejemplo, en un open rail, ni siquiera profesional, porque esto es un semi-pro, los volantes inerciales ya pesan 400 gramos. Es decir, ese uso masivo de material no es gratuito. Se hace para evitar que haya variaciones instantáneas en la velocidad. En el caso de esta máquina, quiero que vean que el propio letrero dice que tiene un control por PLL. PLL significa fase sincronizada, un control de lazo de fase sincronizada. Es una forma sofisticada de controlar la velocidad de un motor. Un generador así, es decir, un oscilador como ese, lo trae también la unidad de control del motor del cabestrante de este deck de cassette. Es una forma sofisticada de hacerlo. Y más aún cuando les mostré la máquina Sony TCK96R, TCK7, TCK6, etc. Otra característica interesante es el cabezal. En el caso del cabezal de esta máquina es un cabezal de ferrite sólido. No tiene el mejor sonido de fábrica, pero se lo puede adaptar para que lo tenga. Pero yo lo prefiero porque este cabezal prácticamente no hay que cambiarlo nunca. Es un cabezal, esta es una máquina que va a cumplir ya 50 años de fabricada y su cabezal está en perfecto estado. Entonces es muy interesante porque si el cabezal se dañara es de montaje universal y se puede cambiar. Con las máquinas Sony es un problema y se puede perder la máquina por eso. En el caso de esta máquina Yamaha, tiene un cabezal de hard permalloy, de permalloy endurecido, y ha sido cortado por plasma para que adquiera en el momento del mecanizado un acabado de espejo absolutamente perfecto para que no roce con la cinta, y eso reduce el desgaste de la cinta y el desgaste del cabezal. Esta es una máquina que tiene muchos lujos. Los decks normales, los decks económicos, tienen unos display que me muestran el nivel de grabación de menos 20 decibeles a más 3. Mientras que las máquinas más sofisticadas tienen unos indicadores de nivel de grabación de menos 40 decibeles a más 5. Quiero que vean que todas las que les estoy mostrando tienen esa característica en particular si a la cámara le diera la gana de enfocar. Ya vamos a hacer el esfuerzo aquí. Ahí está, de menos 40 decibeles, en este caso a más 7. Otra evolución interesante respecto de los decks de cierta categoría respecto de los básicos es que los decks básicos tienen sus meter, pero son unos view meter, son unos promedio meter. Me muestran el nivel promedio a grabar. Eso es completamente inútil. Para reproducir sirve, pero para grabar es un problema porque no te permite ajustar con precisión el nivel de grabación. En cambio, estas dos máquinas que les estoy mostrando traen unos peak meter. ¿Okay? Un peak meter no es un view meter. Un peak meter funciona de una manera distinta. Te muestra el nivel pico en cada momento. Y es muy importante. Si nosotros conocemos el nivel pico en cada instante, calibrar el nivel de grabación nos permitirá obtener el mejor rendimiento de la cinta, porque hay que grabar todo lo fuerte que sea posible por un problema de relación al ruido, sin llegar a la zona de distorsión. Pero esta máquina maravillosa no es la tope de gama porque tiene una cara bonita, sino porque tiene todas las opciones. De estas hablaremos en el próximo video porque ya me he comido los 20 minutos que yo quería utilizar para que ustedes vean lo que hizo Yamaha fabricando esta pequeña joya de la tecnología que permite un sonido prácticamente perfecto. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.